El último tramo de calle que mira al Castellot nos guía hacia la almásera del Smoltó, espacio de culto al apreciado aceite, recuperado por la Unión Cultural de Vall de Gallinera. En su interior, el tropellot yace inmóvil tras una larga vida triturando la aceituna con ayuda de una mula. Muy cerca, un artilugio de férrea solidez nos recuerda su utilidad en la primera prensada. El trencador no quiere ser menos y desde un lugar privilegiado de la estancia evoca aquellos tiempos en que mezclaba el agua con el aceite en su segunda pasada. Antiguos instrumentos de medición posan junto al jabón. Este testigo de conversaciones en los lavaderos se producía de manera artesanal y doméstica con sosa, harina y restos de aceite. 150 kilogramos de olivas con 12 sportins o esteras producían un pie de aceite, aproximadamente 36 litros. Tanta vida silenciosa nos despide con el marrubí, hierba medicinal descubierta en el año 300 a.C. Ya griegos y romanos la utilizaban para iluminarse en sus lámparas de aceite. El marrubí se despliega con abundancia en este valle.